Bien, hoy vamos a repasar las leyes de Newton. La primera ley de Newton que vamos a repasar es la ley de inercia. Primera ley de Newton o ley de inercia, que dice que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza, o también si la resultante de las fuerzas es nula. Es decir, nos plantea casos de que un cuerpo esté en reposo, velocidad cero y aceleración cero, por tanto. O también caso que tenga velocidad, pero con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad constante y la aceleración igualmente cero. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Pues en estos dos casos, y en el caso, dice, si sobre él, o sea, permanecerá así, o bien que no existan fuerzas, las fuerzas sean cero, o bien que la sumatoria de fuerzas o fuerzas resultantes sea cero. Es decir, yo puedo tener un objeto sobre el que no actúa ninguna fuerza y en ese caso se cumple que o bien su velocidad es cero, está quieto, o bien se mueve con una velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración es cero en los dos casos. Pero también puede ocurrir que sobre el cuerpo estén actuando distintas, dos fuerzas, lo que sea. Pero la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Por ejemplo, si yo tengo aquí una fuerza de 3 newton y tengo otra aquí de 3 newton, como la sumatoria de fuerzas sería 3 menos 3 y eso vale cero, significa que se cumple el principio de inercia. Muy bien, eso en cuanto a la primera ley. Y ahora vamos con la segunda ley. La segunda ley es lo que se llama ley general o principio general de la dinámica, que dice que cuando sobre un cuerpo actúa una o varias fuerzas, éste adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza resultante. Y después añade aquí otra cuestión, que la aceleración es inversamente proporcional a su masa. Bien, todo esto es el enunciado de la ley general de la dinámica y esto se refleja en esta ecuación. Esta ecuación se puede decir es la segunda ley general de la dinámica, se expresa así y se escribe en esta forma de esta ecuación, que quiere decir que la fuerza total o resultante, vamos a encontrar todos estos nombres, resultante con eta, o encontrar este símbolo sumatoria de fuerzas, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Es decir, que la aceleración dependerá de la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. Pero también la aceleración es inversa a la masa, es decir, un cuerpo que tiene una masa muy grande, para la misma fuerza se moverá menos, con menos aceleración. Muy bien, pues eso es la segunda ley de Newton o principio general de la dinámica. Cuando vayamos a hacer un problema tenemos que tener en cuenta esto que he puesto aquí en rojo. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza y la aceleración que están relacionadas, es decir, la fuerza que está provocando esa aceleración, deben estar en la misma dirección. Por lo tanto, solo sumaremos la componente de la fuerza que esté en la misma dirección que la aceleración. Es decir, si yo tengo un objeto y me dicen que se mueve con una aceleración en esta dirección horizontal, entonces solamente voy a tener en cuenta las fuerzas que actúan en el plano horizontal. Es decir, no voy a tener en cuenta las componentes verticales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y si una fuerza actúa oblicua al plano, voy a tener en cuenta este ángulo. De manera que solamente voy a usar la componente en este plano. ¿Ves? Esta componente que siempre llamamos componente X. Y la calcularemos usando la trigonometría, es decir, usando el coseno cuando me dan este ángulo. ¿Ven? Para calcular la componente horizontal, que es la que actúa, digamos, la voy a poner en azul para que se vea la relación, es la que actúa en el mismo plano, en la misma dirección
que la aceleración. Es decir, la otra componente, que podría tener una componente vertical, esta componente vertical de F de esta fuerza, esta vertical que llamamos Fy, no va a influenciar para nada en esta aceleración. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. El problema que vamos a poner de ejemplo para aplicar la segunda ley de Newton es este. Sobre una caja de 14 kilos, de 14 kilogramos, actúan dos fuerzas, según el diagrama que aparece aquí. Según ese diagrama. Si la caja se mueve hacia la derecha sobre el plano, ¿cuál es su aceleración? La pregunta es, ¿cuál es su aceleración? Entonces, vean, lo que tenemos que hacer es dibujamos la aceleración, ¿ves? Aquí en azul, porque me han dicho que se mueve hacia la derecha. Entonces yo ya sé que solamente voy a tener en cuenta las fuerzas que actúan en esta dirección horizontal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pero solamente en esta dirección del plano que será el movimiento. ¿No? Supongamos que el objeto está sobre una superficie, esta superficie azul, y ahí se va a mover. Bien, entonces me dicen que, fíjense, una fuerza F1, estoy aquí. Me dicen que hay una fuerza F1 que forma 50 grados con la horizontal y una fuerza F2 que es completamente horizontal. Entonces, para poder calcular cuál es la aceleración, vamos a aplicar la ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa me la dan, son 14 kilogramos. M es igual a 14 kilogramos. Y la aceleración es lo que me piden. Entonces nosotros vamos a sumar las fuerzas que actúan en ese plano de la aceleración horizontal. Y tendremos una de 10 newton que se opone a la aceleración, por lo tanto la voy a restar. Y luego tengo una fuerza F1 que forma 50 grados, así que de ahí voy a calcular su componente horizontal. Y la dibujo en rojo. En rojo voy a dibujar la componente de 1 que está en X. ¿Ven? Y para eso he sacado aquí este triángulo. ¿Ven? En este triángulo, he escrito los 60 newtons, que sería la hipotenusa del triángulo. ¿Ven? Los 60 newtons. El cateto que quiero averiguar, que sería el cateto adyacente al ángulo de 50, ese sería Fx. Entonces el coseno de 50, porque ven en trigonometría que el coseno es el adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Ven? Entonces lo que tengo que hacer es sustituir, el adyacente es Fx, la hipotenusa son los 60 newtons, los pasaré aquí a multiplicar y de ahí me queda, y voy a poner aquí, que la componente x va a ser igual a 60 por el coseno de 50. Entonces la componente horizontal me queda que vale 38,6 newton. 38,6 newton. Entonces, ¿qué fuerzas tengo que sumar? Pues la que va hacia la derecha, que son esos 38,6, y restarle la que va hacia la izquierda, que son 10. Y eso será igual a la masa, que son 14, por la aceleración. Entonces hago esos cálculos, el 14 lo paso a dividir y de esa forma obtengo que la aceleración será igual a, lo paso a dividir aquí, ¿verdad? Pero bueno, voy a escribir ya de una vez así, la aceleración será igual a 28,6 dividido entre 14. Y eso es igual a 2, y ponemos la unidad metro sobre segundo a la 2. Y ya tengo contestada la pregunta de cuánto vale la aceleración. ¿Ven? Para hacer la sumatoria de fuerzas no he usado 60. ¿Ven? Aquí no he puesto los 60 newton. ¿Por qué? Porque de esos 60, una parte actúa verticalmente. Voy a dibujar cómo sería la componente vertical. Sería así, ¿ven? Las dos componentes de esa fuerza, una vertical
vertical y una horizontal. Y en esta aceleración solamente actúa, no me gusta nada de cambiar los colores, para que se vea que en azul actúa la misma dirección que la aceleración. ¿Ven? Ok, bien. Y la componente vertical no tiene nada que ver con la dirección de la aceleración, así que no tiene nada que ver con nuestra sumatoria, no la ponemos. Tienen que repasar el triángulo este y la trigonometría para ver que el cateto adyacente tiene que ver con el coseno. El coseno del ángulo de 50 es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, por aquello que aprendieron de SOH-CATOA. ¿Ven? SOH-CATOA, el cateto, el coseno, tiene que ver con el adyacente dividido entre la hipotenusa. Muy bien, listo entonces este video. Y en el siguiente video vamos a ver cómo se hacen problemas donde interviene el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, pero aplicando también esta segunda ley de Newton. Bien, lo último que tienen que copiar es copiar la tercera ley de Newton, que la he puesto aquí en este dibujito así resumida. La tercera ley de Newton, que se llama ley de acción o reacción, esto es lo que hay que copiar, que dice que cuando un cuerpo A realiza una fuerza sobre otro cuerpo B, este último reacciona instantáneamente realizando sobre el primer cuerpo una fuerza exactamente igual, pero de sentido contrario a la primera. Y esas son las fuerzas de acción y reacción. Es decir, aquí hay un patinador que actúa sobre este otra patinadora o patinador, no sé qué sea en este caso. Entonces, uno hace sobre el otro una fuerza y el otro le devuelve una fuerza de igual magnitud. Pero hay que tener en cuenta que cada fuerza es sobre un cuerpo distinto. Cada fuerza actúa sobre uno de los cuerpos, no sobre el mismo. Es decir, si yo tengo aquí una caja y esta actúa sobre la pared, entonces la caja en la pared hace una fuerza, pero la pared le devuelve a la caja otra fuerza, que es igual pero de sentido contrario. ¿Okay? Una es sobre la pared, vamos a poner la pared en azul, y otra es sobre la caja. Y esto es lo que se llama fuerza de acción. Da igual cuál es la de acción y cuál es la de reacción. Eso no. Y a otra se le llama fuerza de reacción. ¿Ok? Pues listo, ahora sí tenemos.